Savera. Bienvenidos al podcast Hablamos y Aprendemos. Tengo como invitado a un amigo emprendedor, su nombre es Raúl García. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, ¿qué tal, Juan? Nada, muy agradecido por la invitación y listo para compartir mi experiencia en lo poco que he podido avanzar estos años. Raúl, te he seguido en las redes sociales y te considero un joven emprendedor. Te he conocido desde hace muchísimo tiempo y me llama mucho la atención el desarrollo que has tenido en el mercado. ¿Podrías presentarte antes de iniciar el tema que he preparado para este segmento, una breve presentación de tu persona? Ah, claro. Bueno, muchas gracias a todos por el interés. Mi nombre es Raúl García Cárdenas. Tengo 28 años, soy músico de profesión y me dedico a la parte empresarial, en especialidad de producción. Tengo una escuela que se llama Sonirama y nos dedicamos a todo lo que es educación musical en distintas áreas. He tenido experiencia viajando y estudiando alrededor de distintos países y he estado plasmando todo esto en lo que estoy dejando como proyecto que es Sonirama. Gracias, Raúl. El tema que escogí, justamente el motivo de la invitación para la entrevista ha sido Ujú. el tema del emprendimiento de jóvenes como tú, pero con experiencia y visión internacional. Entonces, mi primera pregunta, ¿no? ¿Cómo Ujú. nació tu proyecto de negocio? Bueno, mi proyecto nació por dos factores bien grandes. El primero era un proyecto de tesis. Como habíamos comentado un poco antes, en la universidad donde yo he estado, teníamos al finalizar la carrera un proyecto de tres microproyectos. Una investigación, que es como la tesis que todo el mundo conoce, un proyecto, un producto musical. Como productor, al egresar necesito presentar un producto al mundo, por así decirlo, que ha sido en este caso un artista que grabé hace años. Y en tercero, un proyecto de negocio, un modelo de negocio, que es una forma de salir al mercado con una propuesta que yo puedo implementar si es que así lo deseo. Esta propuesta en un inicio habrá sido un 60% lo que es Sonirama y poco a poco desde que egresé empecé a plasmarla en físico, en la realidad, en la práctica, en el ambiente laboral. Y es justamente este proyecto el que he estado impulsando todos estos años. Ese es el primer motivo, un primer motivo más que nada académico. Luego, el segundo motivo, que creo que es el más fuerte, es Ujú. un poco necesidad de tener que abarcar ciertos campos que yo he visto desnudos. Lo digo de cierta manera porque cuando yo egresé de mi carrera, yo estaba en una de las primeras promociones en este campo que es producción musical o que es Ujú. músicos con una visión más empresarial. Entonces, Ujú. cuando yo egreso de la carrera en el 2016, yo no encontraba un campo laboral tan atrayente. Es decir, no es, por ejemplo, uno estudia medicina, que es una carrera que está bien establecida en el país, y tienes un sistema, una bolsa de trabajo, tienes contactos en gran cantidad, donde uno puede ir a un hospital, una clínica, la parte educativa que es dictar en institutos, uno puede hacer distintas actividades que ya están establecidas durante tantos años. En mi Ujú. caso, como es una carrera nueva, al terminar la carrera, no hay una bolsa de trabajo tan, tan Tan avasta, amplia, claro, tan claro. amplia, para yo poder decir, ok, quiero hacer unas 3 entrevistas esta semana y fácil el siguiente mes otras 3, a ver cómo consigo trabajo y todo Mm. esto. Yo sé que no es culpa de mi universidad porque es una carrera nueva, entonces no se puede sembrar en base a un terreno que no es fértil todavía, pero es Ujú. justamente las primeras personas, estos primeros egresados, sí son responsables de arar la tierra para que luego se genere esta fertilidad poco a poco, que es lo que ha Mm. pasado ahora. Ujú. Entonces, ver este mercado que era un poco hostil conmigo en el sentido de no hay por dónde entrar, me hizo en Ujú. algún punto cuando egresé decir, ok, mejor si no hay campo, me lo creo yo. Si no Ujú. hay una escena, la tengo que crear yo, por lo menos en esta primera etapa, y trabajarla y ver qué tal va. Ponerle el 100%, lo hice, y nada, y ahora estamos en una situación mejor que hace 6 años y seguimos por Claro, adelante. y has hecho lo justamente que yo observo en ti, ¿no? Emprender, ¿no? Un escenario en la cual
era totalmente nuevo. Sabemos que en el país la carrera musical a nivel profesional universitaria es joven. Entonces tú Ujú. eres de una de las primeras promociones, por eso me atrajo mucho tu desarrollo profesional y ahora empresarial. Y esa visión que me gustaría que lo compartas de una profesión nueva, joven y musical todavía, Ujú. entonces que no se ha visto por historia en el país, en el mercado, porque simplemente no existía esa carrera universitaria. Entonces tú eres, yo veo uno de los ejemplos que tú mismo estás diciendo de las primeras promociones, pero que a la vez estás dando, como tú comentaste antes, un antes y un después, ¿no? Explícanos un poco eso sobre el escenario en el mercado. Claro, claro, lo que estábamos conversando de este punto del antes y el después es nosotros si hablamos nosotros como los estudiantes de esa universidad donde hemos estado, como perfil de profesional, al egresar o al estar empezando a egresar toda esta serie de profesionales, nos hemos dado cuenta que hay cosas por cambiar Ujú, en la escena del país, en la escena nacional. ujú, Hemos visto irregularidades, o sea, hemos visto formas de trabajo que en otros países, por ejemplo, no se da. ujú, Formas de trabajo que en países de primer mundo, Estados Unidos, Europa, son obsoletas. Entonces, justo con los profesores o docentes o toda esta formación educativa que hemos tenido, nos ha ayudado ujú, bastante, porque también ellos también nos han irradiado esto de traer el conocimiento de afuera hacia adentro y ver cómo contrastaba esto con la realidad que tenemos. ¿Qué claro. nos daba como resultado? De que antes por ejemplo, del año en que yo egreso, que es aproximadamente 2016, antes de eso hay un tipo de escena local, hay un tipo de músico, hay un tipo de empresario musical, hay un tipo de ecosistema que se está dando, Ujú, que creo yo es bastante, bastante distinto al que se encuentra ahora. Tenemos, ujú, sin ir muy lejos, tenemos ujú, formatos musicales que están funcionando y llevan bastantes años funcionando. Tenemos más consumo, no del entretenimiento de por sí, que puede ser una fiesta, sino de, por ejemplo, teatro musical, mm, conciertos en auditorios a puertas, a sitios, me ujú, imagino, como para sentarse, que antes no pasaba. Antes era irse a la fiesta, comprar cervezas, escuchar música, y es normal y funciona perfectamente y se sigue dando. Pero ujú. uno se extrañaba cuando decían, vamos a ver un musical, vamos a sentarnos a ver 1 hora y media cómo personas cantan y actúan. Tal vez antes era muy, muy, muy cerrado y ahora es mucho más abierto. Ujú. Hay una propuesta ahí. Entonces, estos distintos servicios musicales han cambiado o han crecido, se han vuelto de una mejor remuneración desde antes y después de este tipo de escenas. Sí, interesante. Y algo que has comentado, ¿no? El tema que te invitaron a salir al extranjero. Hasta donde yo sé, tú has viajado al extranjero. Cuéntanos un poquito esa experiencia que has tenido en el extranjero en relación a tu profesión. Sí, claro. He tenido la suerte, he tenido el privilegio de poder viajar varias veces, repetidas veces a distintos lugares. Y este bicho, esta curiosidad nace a partir de la necesidad. ¿A qué tipo de necesidad? Puntualmente, en un momento donde yo termino la universidad en 2016 y empiezo a desarrollar este proyecto, en un par de años, las personas, por más herramientas que uno tiene, las herramientas muchas veces ya dejan de funcionar muy bien. Entonces uno tiene una fórmula con la que empieza en el 2016 y a partir de un par de años, esta fórmula se empieza a desgastar. Entonces, es en ese momento donde pienso, ok, el proyecto que desarrollé, que me asesoré, que pregunté, tuve una consultoría, este proyecto fácil ya no es tan viable en el 2016 o sea, ya no es tan viable en el 2018 como lo fue en el 2016. Hay que cambiar cosas. Entonces, cuando me pregunto sobre qué cosas debo cambiar, me encuentro con esas publicidades en redes sobre un seminario, un masterclass que había, y era en Colombia. Ujú, Era sobre un ingeniero de audio. Eh, y yo pregunto, consulto con unos familiares y digo, oye, ¿qué tal sería esta experiencia, tal, tal, tal? Y una de las personas que me dio una buena idea fue justamente mi madre, que también ha participado en congresos en el extranjero y ha viajado ujú, bastante, y me dice, ve,
por más de que no estés 100% en tu campo tal vez, ve porque vas a tener un nuevo feedback. Aunque Ujú, sea de algo nuevo, algo te va a gustar y algo vas a agarrar. Y ujú, eso me quedó bastante. ujú, Entonces yo participo en el masterclass y era genial como yo veía un proyecto en Colombia que era muy parecido al mío. ¿A qué me refiero? Que era una escuela de música. ujú. Pero en ese caso yo estaba compartiendo con otra persona que era director de una escuela de música y que había llevado fácil procesos similares a mí, tenía mucha más experiencia obviamente, Ujú, pero veíamos cómo los dos mismos negocios, que son Escuela de Música en Lima, Escuela de Música en Bogotá, ujú, podían ser llevados de distinta manera con un ecosistema distinto, con un ujú, sistema de consumo distinto. Por ejemplo, en Colombia se consume bastante música nueva, que es lo que no se consume acá, por ejemplo. Entonces, exacto. permitir un consumo regular de música nueva, semanal, por así decirlo, hace que salgan nuevos artistas y esos artistas al salir no Ujú, mejor dicho, encuentren un beneficio económico desde el primer momento que claro. salen. Entonces, ¿qué va a pasar? De que toda la gente va a querer justamente ganar un poco de ello. Entonces Ujú, salen más competidores significa mejorar la calidad de uno. Entonces es increíble cómo tan solo ese concepto de más gente consume nueva música beneficia a distintos tipos de negocio, como puede ser la escuela, como puede ser difusores de contenido digital, como puede ser artistas, como ujú. puede ser conciertos. Se crea una Entonces, cadena productiva ahí alrededor de eso. exacto, exacto. Y tan solo con algo tan simple como, ok, no voy a escuchar, por ejemplo, Enanitos Verdes, como acá se escucha bastante, voy a escuchar otros artistas nuevos y Claro. la siguiente semana consumo otros nuevos. Y la siguiente Y has, semana y otros. has tocado un tema, yo diría, sensible, porque acá en el país, querramos o no, hay una tradición de la música retro. Entonces, Sí. yo veo que hasta qué punto estamos preparados los peruanos para entrar en la nueva onda musical que ya se está dando, pero eso va a hacer que se amplíe ese escenario de poder escoger un abanico. Yo pienso que los medios de comunicación, hasta donde yo sé, yo escucho música, yo pongo Ujú. la radio y siempre están que me repiten el tema retro, pues, y a veces yo digo que no hay otra música, estos artistas no han sacado nueva producción musical, y ahora que tú lo mencionas, estoy dando cuenta que de repente sí, pero acá ya es responsabilidad del medio de comunicación que está un poco influyendo, porque hay que decirlo así, en el tema de la cultura musical del ciudadano en nuestro país. Y ahora que tú me comentas, y eso es real, que yo también lo he visto, que en otros países se fomentan nuevos artistas y hay un medio de comunicación más contemporáneo, ¿no? Entonces, Ujú. yo veo que tanto es tu opinión, el peso de la cultura musical en el país en relación a lo que estoy comentando, tú como profesional de la música. Claro. Yo creo que es un proceso, o sea, si la pregunta final de todo esto puede ser, ¿podemos consumir tanta nueva música o tantos nuevos productos artísticos como en otros países como en Argentina, Colombia, y ni hablarte de Norteamérica o Europa? Uh -huh. Sí se puede. ¿Que va a venir ahora? No, es muy probable que no. ¿Por qué? Porque las generaciones pasadas, o sea, que no es tanto mi generación, también la mía, pero hablando en de mayor proporción de las anteriores, Uh -huh. son generaciones que están bastante acostumbradas a lo tradicional. Y es algo Exacto. que estamos arraigando inconscientemente por muchos factores que son positivos y negativos. Tan solo, por ejemplo, A ver, Raúl, háblanos de esos factores que a mí me interesan. por ejemplo, en la parte gastronómica, uno tiene un chaufa, un arroz chaufa con sopa guantán. La tradición es tomarlo con Inca Cola. Ok. Si me lo cambian por Coca-Cola, si me lo cambian por Fanta, es como que cambia la experiencia. Entonces, si ya está tan arraigado en nuestro cerebro que la comida se tiene que comer con esto y con esto, Uh -huh. la base de nuestra nutrición, la base de todo lo que tenemos, obviamente todo lo demás que hagamos va a ser juzgado con siempre hago esto. ¿Por qué al hacer algo nuevo yo tendría que tener los mismos beneficios? Si Uh -huh. haciéndolo como lo estoy haciendo me va muy bien. Uh Entonces, -huh. eso nos genera una cultura de un país bastante tradicionalista, que es bueno, Exacto. para la parte cultural es muy buena,
porque preserva bastante las tradiciones y Las las costumbres. tradiciones. Para la parte de consumo, para la parte de innovación, para la parte de crecimiento, no es tan bueno. Ujú. Todos tienen pros y contras. ¿Por qué? Porque los modelos de negocio van a seguir siendo los mismos Lo hasta que, mismo. no hasta que uno lo analice y diga voy a cambiar, es hasta que no me dé un sol, hasta que no me dé dinero y tengo que cambiar por uno nuevo. Raúl, has tocado, como si el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque en la actualidad, si uno revisa las publicidades, los centros formativos, las empresas, todos hablan de innovación. Entonces mi pregunta es, Raúl, ¿cómo entender un mercado que dice de innovación cuando tú me estás hablando de tradicionalismo? ¿Eso no es una incoherencia? Totalmente. Yo creo que somos, o sea, somos como público general, tenemos bastantes incoherencias durante todo nuestro Eso es lo que proceso. estoy viendo, ¿no? Explícanos un poco eso. Somos, Claro, por somos ejemplo, un, somos un país ajá. un poco incomprendidos por nosotros mismos en nuestras tradiciones y cultura y el deseo de desarrollo. Sí, sí, totalmente. Bueno, es que viene por bastantes lados. O sea, nosotros podemos tener el afán de querer revolucionar y cambiar todo, pero en la práctica cambiamos muy poco. O cambiamos cuando hay problemas. Un ejemplo Mm, perfecto, un ejemplo que tiene dos partes. Un ejemplo perfecto de esto es cuando llega la temporada del COVID, cuando empieza la claro. pandemia, empieza la cuarentena. Cuando empezamos, nadie quería respetar las mascarillas. Ujú. La gente no quería ponerse las mascarillas, no querían encerrarse, no salir y solo salir para cosas necesarias, salían a caminar sin mascarilla y todo esto. Hoy en día ya está comprobado después del periodo de vacunación de que caminar sin mascarilla al aire libre tiene un riesgo muy, muy, muy bajo. Pero ahora la gente no quiere sacarse la mascarilla. Entonces, ¿qué Claro, pasó? por el temor, Yo no me, pues. Ajá, y dice, no, que la gente dice, yo me acostumbré a no sacarme Mm, la mascarilla. Yo me acostumbré toda mi vida a caminar sin mascarilla. Les mm, costó aprender y mm, después de eso dicen, ahora que ya me acostumbré a la mascarilla, no lo quiero dejar. ujú. Yo creo que más por un tema de temor, más por un tema de salud, porque estamos hablando de espacios abiertos puntualmente, no del transporte público, lugares cerrados, espacios Claro. abiertos con mucha ventilación y poca gente. Las personas no lo sacan porque dentro de su tradición ya ahora está impuesta la mascarilla. Somos el único país que usa doble mascarilla. Ahorita en Europa ya no hay uso de mascarillas, en Estados Han Unidos levantado solo las para restricciones, algunos, o si no ha usan una levantado mascarilla. restricciones, pero somos el único país que usa doble mascarilla y en todo momento. Entonces, eso también viene un poco por el subconsciente de las personas. Y segundo, es que antes no consumíamos mucho Internet, o lo que consumían Claro. eran pocas personas, pero llega el COVID, llega las cuarentenas, y llegamos a un periodo donde todos tenemos la obligación de estar encerrados y los que tengan el privilegio y el acceso a Internet puedan disfrutar de ello. Y entonces Entretenimiento ahí. claro, entonces uno que nunca consume, por ejemplo, pagos en línea, nunca Mm, quiere pasar la tarjeta por la pasarela de pagos, nunca quiere llegar a eso, siempre iba al banco a depositar, ujú, se ve con, si es que no me adapto a esto, no voy a poder ver Netflix. Si es que no ujú, puedo pagar el agua con el aplicativo, me la van a cortar porque me expongo si es que voy al servicio de agua. ujú. Entonces, tener este tipo de eventos recién nos ha hecho cambiar y debería ser algo que hubiera sido más amigable con todos, pero no ha sido así, ha tenido que ser abrupto para que nosotros aprendamos. ¿No? Entonces, Y ya se ha hablado algo interesante, ¿no? Personalmente yo he escuchado música de artistas que ni siquiera están en los medios. Lo voy a ujú, decir así, son exalumnos míos, he visto sus canciones, lo he escuchado, pues, y a mí me ha gustado, ¿ah? Pero como tú dices, ¿no? No hay todavía esa propuesta, pues, ¿no? Nuevos talentos que siempre se dice, pero ujú, a veces parece, da la impresión que hay que esperar algunos programas de espectáculo en los medios solamente para ver algún concurso, porque esos formatos los veo siempre, y solamente de creer nada más, porque hay que decirlo así, creer que solamente los nuevos artistas salen de esos formatos de la televisión, eso es falso, claro. si uno, pues, ¿qué te digo? Si se empieza pues a ir por diversos lugares
donde hay tanta cantidad de talento en diversos lugares haciendo presentaciones musicales, yo veo que se va a chocar con personas talentosas, pero que no tienen acceso a la televisión, por X razones. Entonces, yo veo que estamos en una época que donde tú has comentado el internet y esto, pues facilita el acceso. ¿Tú no crees que estas personas, estos artistas deberían, como decir, ponerse las pilas y abrir una tribuna ellos mismos? Porque ya estamos en un punto que una persona se puede dar a conocer por internet, están los influencers, están muchas cosas más, pues, ¿no? Entonces, depender hoy de repente de los medios de comunicación y demás cosas tradicionales, ya no es algo exclusivo. ¿Tú qué opinas, Raúl? Yo creo, esta conversación, esa pregunta, justo la tuve con una persona a la que le estaba en una consultoría, porque también venía con estas dudas, porque se le hacía complicado, por no decir imposible, acceder a la televisión o a espacios publicitarios tradicionales donde el costo es súper alto. Y yo le comento yo comento justamente eh, eh, que no hay mejor momento para ser músico, o no hay mejor momento para ser artista. ¿Por qué? Porque estamos en una temporada donde es meritocrático ser artista. ¿Qué significa? Yo realizo más, yo trabajo más, yo puedo empezar a ganar y tener mejores visualizaciones. Un ejemplo perfecto son los músicos que trabajan y viralizan sus canciones por internet. Ujú, De hecho, no hablando ahorita de los grandes, porque los grandes vienen sponsoriados por distintas ujú, marcas como Sony, Warner, todo este ujú, tipo. Hablando de los pequeños, ellos tienen la misma posibilidad de exposición que un artista grande. ujú, Agarremos el primer artista grande que pensemos, Harry Styles, por ejemplo, y ujú. agarremos a uno independiente. Si yo googleo, posiblemente Harry Styles por el presupuesto que tiene puede aparecer, pero no es Claro. que a mí me van a esconder. Si yo pongo el nombre puntual del artista y la canción, posiblemente más abajo me lo encuentre. ¿Pero qué significa? Ambos están en la vitrina. Uno Exacto. tiene, uno tiene un cartel de ese tamaño y otro tiene un cartel muy pequeño, pero Pequeño. ambos están. Y Están poco a en el poco se mercado. puede ir escalando. Sí, cosa que no pasaba antes, ¿por qué? El modelo de negocio de la música en general era, uno grababa una canción, un single, la llevaba a la radio, a veces tenía que pagar para que pueda pasar y Ujú, ser escuchado por gerentes, ujú. y recién cuando pasaba esto, cuando había esta suerte de amiguismo, esta suerte de favores con favores para que una canción se transporte a otro y a otro y otro espacio, recién ahí lo escuchaban y decían, oye, sí, hemos descubierto un artista. De cada 10, de cada 20 artistas, posiblemente uno o dos podían salir en esta forma. Y eran Ujú. los que tenían el acceso a Y el que dinero, y el y el dinero dinero. para poder ser promocionados. Ajá, y este recurso que es que un cassette llegue a oídos de una productora, por ejemplo. Ujú, Entonces, ese modelo que nos daba las estrellas. claro. ¿Por qué le dicen estrellas de rock? Porque son inalcanzables, porque están en un podio, porque es bien complicado poder llegar a ese Es que espacio. también tiene todo un respaldo de los medios, que obviamente hay detrás todo un negocio, pues, ¿no? Obviamente en relación a ello. Pero eso no deja que uno pueda disfrutar, pues, ¿no? Ahora con el Internet de buenos artistas, porque hay que decirlo así, que no necesariamente pueden estar en la televisión, pero uno googleando, como tú dices, puede encontrar buena música. El tema es que culturalmente todavía yo veo que no nos hemos sacudido mucho y nos estamos acostumbrando solamente a recibir lo que da la televisión o la radio. Es como que yo voy a un restaurante, quiero comer algo diferente y la gente del restaurante dice, solamente en el menú hay esto, esto, esto. Y yo, pero quiero otra cosa. No es lo que hay. Para mí lo mismo es la televisión y la radio. ¿Tú qué opinas, Raúl? Totalmente. Yo creo que ese es el problema de tener un medio de comunicación unidireccional. ¿Qué significa? Que ellos dan información, pero nosotros no podemos dar la información. Uh -huh, Nosotros no podemos decirle lo que opinamos a ciertos medios. ¿Qué uh pasa -huh. con el Internet? Que el Internet es pregunta y respuesta. Exacto. Uno escribe algo, el otro responde, y Uh así como -huh, responde, dice, oye, puedo compartirlo. uh -huh. Tengo control y si no tengo voz, porque por ejemplo, si un usuario tiene 1 millón de comentarios, por lo menos tengo una voz que luego puede ser una bola de nieve que puede llegar, Claro, de ser claro. importante, puede llegar Y a la ahora se persona. viraliza más todavía. Claro, ahora personas
Y creo que el Perú es un buen ejemplo de cómo podemos viralizar en Internet con los Mm. memes. Sí, sí, El sí, sí. Perú es un país que yo creo que los mejores exponentes de lo que es difusión son los memes. Ujú. El ejemplo que tenemos, Bebito Fiu Fiu. Ah, La, claro. la canción Me encanta. era una canción parodia de otra canción de Eminem. Sí. Mira cómo ha llegado. Yo tengo mi enamorada, ahorita está viviendo en Alemania. Ujú. Mi enamorada me llama un día y me dice, estoy con mi mamá almorzando en un restaurante y están poniendo Bebito Fiu Fiu. En, en una villa Increíble, ¿eh? cerca en Stuttgart estaba De sonando Perú Bebito se fue Fiu hasta Alemania el bebito Fiu Fiu. Fiu. Inclusive, luego esa canción estaba en Spotify y ya no está en Spotify, ¿por qué? Porque la dieron de baja. ¿Por qué? Mm. Porque el autor original de la versión original no quiere que esté la canción por temas Oh, políticos. Entonces, Eminem escuchó Bebito Fiu Fiu. La moraleja es eso. Un artista que ha hecho una canción de broma, una canción de meme, ha claro. llegado a decirle a Eminem, oye, tengo una canción broma, una canción meme para ti. Mira, se ha viralizado tan famoso como tú. Claro, bueno, no sé si Sí, como yo, pues, sí. Ese es el pero mensaje. claro, o sea, Y estamos a... no ha necesitado inicialmente pagar un medio de comunicación para tener presencia en el mercado. Es un gran ejemplo Totalmente. de lo que tú estás hablando, Raúl. Y es más, ¿tú qué mensaje daría a los artistas, a las productoras, ¿no? Porque yo me imagino que es momento de un cambio para democratizar, si se puede decir así, el tema de consumo musical, ¿no? Alternativo a lo tradicional y que puedan aparecer más artistas, pues, ¿no? Algo así a mí me gustaría. Creo yo que todo, o sea, la base de todo es que se genere rentabilidad. Porque aún así uno tenga un sueño súper, súper artístico, súper profundo, que tenga un montón de contenido, si no es Mm, rentable y viable en el tiempo, se vuelve un anexo, no se vuelve algo estable. Se vuelve, yo tengo, por ejemplo, una firma de abogados y aparte mi hobby. ¿Por qué? Porque obviamente mi hobby no me ha dado no te la da la rentabilidad que yo he rentabilidad. buscado. Ujú. Entonces, buscar la rentabilidad es el primer paso. Lo segundo, yo diría, es, si ya vemos que estamos en una etapa con nuevos modelos de negocio y nuevos modelos de difusión, Claro. no esperar ganancias por viejos modelos. ¿A qué me refiero? Que un artista sale, saca su Ujú, disco y ¿qué es lo que dice? Voy a vender mi disco y voy a ganar plata. Nadie consume discos ahora. ujú, La gente puede encontrar la música en internet, la gente puede encontrar la música ujú, con un clic, no compran discos. El disco es el nuevo merchandising, el CD es como comprarse un polo de tu banda favorita. ujú, Entonces, es un modelo de negocio que si quiero rentabilizar como artista como antes, no lo voy a lograr. Si lo veo ujú, como merchandising, es otra cosa. ujú, Entonces, ¿dónde rentabilizan músicos? En difusión, suscripciones que están bastante, ya han sido lo último que está de moda en lo que son métodos de pago, ujú. conciertos, que algo que, por ejemplo, es como una excepción a la regla, algo que no se ha podido cambiar con la pandemia es la experiencia de un concierto. La Claro. experiencia de estar cerca, cerca con el artista o Claro, tener la es emoción indudable, la colectiva, presencialidad de sentir exacto. pues esas vibraciones en el ambiente, pues, ¿no? Claro, totalmente. Y entonces, ese tipo de formatos puede que sean durables a pesar de las circunstancias. Los conciertos pueden ser que sea una de las pocas, entonces ver la forma de generar ingresos por conciertos, ver la forma de Ujú, generar contenido para poder capitalizar en Internet, pero tomarlo todo de la manera empresarial, no como, ok, voy a ser influencer, voy a hacer tal, 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 y no tener un ritmo de trabajo. Muchas veces ujú, los generadores de contenido tienen un ritmo de trabajo más fuerte o más agresivo que los mismos trabajos tradicionales. ujú, Y uno no lo ve así porque ve, eh, no, ha salido 20 minutos de un podcast, por ejemplo, pero no ujú. saben todo lo que está detrás y todo el contenido y todo lo Detrás que del tiene que desarrollo de hacer. eso, ¿no? Claro, entonces es eso. Yo creo que si uno fija bien cuál es el producto artístico que tiene y ve la manera de rentabilizarlo, pero a su vez, sin perder esta esencia del mensaje artístico que quiere, está perfecto y puede ir avanzando poco a poco. Sea un artista, sea un colectivo, sea productoras. Creo que depende bastante
del formato y depende bastante de qué lo quieran presentar. Pero definitivamente hay que considerar que los viejos modelos Ujú. no te van a dar si existas en un nuevo modelo ahorita. Interesante los aportes que has dado, Raúl. Te agradezco por la entrevista y palabras finales. Nada, estoy muy agradecido de tener la oportunidad, poder estar en este espacio. Yo diría que todo lo que ustedes hagan, todo lo que se propongan, todos los emprendimientos, siempre van de la mano con estar analizando el contexto, por qué se hace, por qué no se hace, qué podría hacer yo como una persona que innova o que lo hace de manera distinta y cómo voy a capitalizar esto, que es muy importante. Los sueños son bonitos, pero también hay que aterrizarlos y saber cómo soñar despierto. Creo que es súper importante que uno se organice y analice bien el contexto y nada, una buena idea sí puede funcionar. Con todos esos entrenamientos, con todos esos filtros, yo creo que puede funcionar muy bien. Muchas gracias, Raúl. Te deseo mucho de los éxitos y nos vemos hasta otra oportunidad. Gracias. Dale, Juan, mucho gusto y gracias.